Que está en su trono, que habita en luz inacesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Bendiciones, amados hermanos, reciban paz en esta hora. Hoy sábado a las 6 de la tarde, mi deseo es que el Espíritu Santo ahí te atrape y te ministre el temor de Dios. Hoy tenemos una palabra maravillosa de parte de nuestro Señor. Si te vas a Hebreo 12, a la altura del versículo 28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados, ese es mi deseo para ti, que el Señor te inunde de una manera tan especial, que el temor de Dios se haga visible en tu vida, porque el temor a Dios es la puerta para no permitirte pecar y para no permitirte caer. Así que si has caído, si has tenido algún desafío en tu vida, hoy es el día que te levante, te arrepienta y le pida al Señor que te ministre su temor, porque esa va a ser el arma más poderosa que tú vas a tener para no volver a caer. Te damos la bienvenida en este tiempo y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Yo diría que es la vieja guardia, es una general de este tiempo, porque son personas a las que debemos honrar, porque por ellos hoy estamos en el Evangelio. Y es nuestra hermana Oneida, una mujer poderosa, una intercesora incansable y sobre todo una adoradora tremenda. Amada Oneida. Muy buenas tardes a Wilda y a todo el que nos está viendo. Es para mí un gran honor estar en tu programa. Amén. Y tener la oportunidad de comunicar a otros hermanos el temor del Señor. Tremendo, tremendo. Mire, amada Oneida, la palabra en Proverbios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muchas personas no saben lo que es el temor al Señor. Y yo entiendo que uno de los desafíos más grandes que tiene la iglesia en este tiempo es poder enseñarle a la nueva generación el temor y enseñarlo a practicar el temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona no teme a Dios, pues su conciencia se cauteriza y pecar para esa persona no le importa. Por eso usted ve que en estos tiempos a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se ha ido. Y yo entiendo que es el tiempo donde el Señor va a volver a poner su temor en la iglesia. Un temor reverente, no es un temor donde tú debes tenerle miedo a nuestro Señor. No, el temor a Dios es odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Correctísimo, correctísimo. Pero hay un pequeño detalle. Amén. Y es la brecha que se ha abierto entre mi generación y esta generación que hay ahora. Sí, eso es tremendo. Tú sabes que eso mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando Josué falleció, quedó una brecha
entre esa generación que conocía la grandeza de Dios y la nueva generación cuyos padres se ocuparon en otras cosas y no enseñarle las vivencias, los milagros que Dios había hecho con ellos. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Lo que estamos pasando ahora. Exacto. Eso es correcto, porque yo recuerdo cuando uno era pequeño, nuestros padres, muchas veces uno se portaba mal, era malcriado, estaba muy hiperactivo, y nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, si haces eso, Dios te va a castigar. Entonces, eso hacía que la persona tuviera este temor reverente a Dios y dejaba de hacer cosas porque entendía que nuestro Padre se iba a enojar y nos iba a castigar. Y ese detalle se ha perdido en esta generación. Ya los padres están ocupados en otra cosa, están en su día a día, buscando fama, buscando fortuna, buscando ser exitoso, y nos hemos olvidado de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, el temor a Dios, de presentarle quién es el Señor. Y eso ha hecho que la generación esté, yo diría, en una decadencia muy grande a nivel mundial. Ya la música, que era un arte, se ha convertido en una aberración. Ya lo que era normal antes, en el caso de las parejas, los matrimonios, ya ahora se ha convertido en un despiparro, como digamos, una aberración. Ya vemos hombre con hombre casándose, mujeres con mujeres casándose, y eso es una señal de que no hay temor de Dios. Sí, el asunto es, y siempre tenemos que tomar el pueblo de Israel. Una vez vuelvo y te retomo, que la generación que le siguió, le precedió a Josué, era una generación que tenía conocimiento de Dios, pero la que le siguió después que él partió, fue una generación que dice la Biblia que hacía lo que bien le pareciera. ¿Y qué pasa? En la iglesia, que es la responsable en el día de hoy de presentar a Dios como la palabra de Dios muestra, se dejó influenciar por el sistema del anticristo. ¿Ve? ¿Qué es lo que quiere el anticristo? El anticristo quiere una familia que esté enferma, endeudada y esclavizada con un empleo. Y por eso es que vemos hoy que ni el hombre ni la mujer pueden ahora sostener un hogar solos. Tienen que trabajar los dos, porque el sistema ha creado un sinnúmero de situaciones que los dos tienen que trabajar. Entonces, la iglesia del Señor, que era la responsable de seguir los lineamientos bíblicos, pues ha caído bajo el influjo de este sistema y se ha olvidado de sus responsabilidades. Realmente es así. Yo soy de la que digo que la iglesia debería ser un centro de entrenamiento. Hemos venido hablando sobre el Evangelio del Reino y vemos que Jesús no hizo una iglesia. Jesús escogió a 12 discípulos, lo entrenó, lo capacitó, los adiestró y luego los envió. Entonces, yo diría que las iglesias, si lleváramos el modelo de Jesús, el que nos dejó Jesús y el que deberíamos predicar, pues las iglesias deberían convertirse en un centro de entrenamiento donde los nuevos creyentes llegan, son entrenados, capacitados, discipulados y luego enviados para hacer las mismas obras que nosotros le hicimos a esa persona. Pero vemos que lo que queremos es tener una iglesia grande, una iglesia exitosa, una iglesia próspera, donde todo el mundo va a esa iglesia porque ahí están los ricos y están buscando las dádivas de Dios, pero no están buscando a Dios. Entonces, cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas la dádiva de Dios, eso no significa que tú estés buscando a Dios. Es como si, por ejemplo, los que buscan tesoro encuentran una piedra preciosa y ellos toman la piedra preciosa, pero ya están a la expectativa
expectativa que están cerca del tesoro y que esa no es el tesoro, simplemente una señal del tesoro. Pero el tesoro, ellos lo siguen buscando. Ahora no. Ahora tenemos una iglesia donde la gente van y encuentran la primera migaja de tesoro, pero no buscan el tesoro real, que es la persona de Jesucristo de Nazaret. La palabra dice que somos creados por Él y para Él. Y la iglesia ha puesto a Jesús a girar alrededor de nosotros y no nosotros alrededor de Jesús. Por eso hay una distorsión en la iglesia. Según las estadísticas, en Estados Unidos, el año pasado casi 23 millones de creyentes dejaron de congregarse porque han encontrado una iglesia enferma y desviada de la verdad. Predican la verdad, pero están alejados de la verdad. ¿Por qué? Porque algo tan divino y tan celestial como es el evangelio del reino, desde que un hombre le agrega un ingrediente humano, dejó su efectividad y lo divino se va. Entonces eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso Jesús dice en Mateo 24, a la altura del versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Si usted ve, las iglesias no están enseñando eso. Las iglesias de este tiempo no están enseñando que Jesús está a la puerta y que está al venir, y que esta iglesia no está preparada para la venida del Rey. Así mismo es. Entonces, esa es la diferencia entre la iglesia moderna y la iglesia de su generación. Por eso le digo que para mí es un privilegio que usted esté en este lugar. ¿Por qué? Porque en aquella época se predicaba a Jesús, se predicaba el evangelio, se llamaba al arrepentimiento y se le anunciaba la venida del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se buscaba el evangelio porque seguíamos a Jesús y no andábamos detrás del evangelio por prebenda ni que nos paguen. Dependíamos de lo sobrenatural de Dios, que eso se ha perdido en esta iglesia. Así es. En la iglesia de esta generación. Sí, lo que sucede es que el modelo que el Señor Jesucristo a través de sus 12 discípulos dejó, que fue las casas usadas para evangelizar, ya eso se perdió. Estoy diciendo que se ha perdido precisamente por lo que el sistema ha establecido. El hombre y la mujer tienen que estar fuera de la casa. Entonces, al hombre y la mujer estar fuera de la casa, pendientes de sus necesidades materiales, descuidando sus niños, no tienen base legal en el mundo espiritual para llevar un evangelio pragmático. Por eso es que usted ve que en este tiempo el temor de Dios se ha ido de las iglesias. Así es. Los altares están contaminados, los pastores están en pecado y ya no les importa porque no tienen temor de Dios. Por eso es que usted ve tantas noticias, qué pastor violó niñas, qué pastores lo agarraron preso, que están en el narcotráfico, que están lavando dinero. Pero yo decía, pero Señor, es que, ¿qué ha pasado? Ellos sí aman a Dios, pero el temor de Dios se les fue. Porque si tuvieran temor de Dios, pues no hicieran eso. Porque el temor de Dios le impide poder hacer cosas que no vayan de acuerdo a sus estatutos y a sus mandamientos. Una cosa que hay que tener pendiente es que el Señor Jesucristo lo declaró. O sea, en los últimos tiempos van a venir muchos engañadores que van a estar enseñando según sus propias concupiscencias y le estarán diciendo al pueblo lo que el pueblo quiere oír.
Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y usted ve por eso grandes congresos que se están haciendo, grandes multitudes, hombres y mujeres que mueven multitudes de gente, hablan de avivamiento, pero cuando pasa el congreso, usted ve que nada sucede. La gente sigue de la misma manera como llegó. Simplemente me gustó la palabra. Y yo soy de la que digo que si tú vas a una conferencia y la palabra no te confrontó de pecado y de juicio, al punto que tú tengas que ir a la cruz a pedir perdón, entonces de nada valió ese congreso. Así es. De nada valió, simplemente es un congreso motivacional. Así es. Entonces, es bueno que tú sepas que debes pedirle al Señor el discernimiento. ¿Por qué? Porque el evangelio lo estamos buscando afuera, en grandes multitudes, con grandes adoradores que son famosos, detrás de hombres y mujeres que son famosos, que supuestamente tienen una palabra de parte de Dios, pero no te cambian y no te transforman. Si una palabra o lo que se dice en ese congreso no te transforma y no te confronta a ti mismo hacia adentro, entonces perdiste tu tiempo. Sí, una cosa muy particular que tiene la iglesia de hoy han sido los cambios en los términos. Por ejemplo, ahora se le dice salmista al que canta o adorador. Sin embargo, todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y obedece su santa palabra es un adorador. Gloria a Dios. Pero ahora los que cantan, esos son adoradores. Gloria a Dios. Son adoradores. ¡Uy, qué adoración! ¡Ay, ese es un adorador! Y el adorador fulano de tal. Y la viejita que está de rodilla. Gloria a Dios. Háblame de esa viejita. ¡Aleluya! Eso sí está poderoso. Esa viejita que está de rodilla es más adoradora que ese que está moviendo multitud de personas. Gloria a Dios, eso es poderoso. Nos vamos a un breve corto y regresamos con nuestra hermana Oneida, quien es una adoradora, y vamos a escuchar una de sus adoraciones. Todos fallan, Dios está ahí. Si la hipocresía reina, Dios está ahí. Cuando el desamor gobierna, Dios está ahí. Si la ingratitud impera, Dios está ahí. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Si el dolor invade, Dios está ahí. Cuando la indolencia hiere, Dios está ahí. Cuando la traición lastima, Dios está ahí. Si la impotencia me derriba, Dios está ahí. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Si me abandonan, Dios está ahí. Cuando mi dolor
Dios está ahí. Si la soledad me abate, Dios está ahí. Cuando el orgullo me combate, Dios está ahí. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Hermano, esa es una adoración de nuestra hermana Oneida. El título es Dios está ahí, poderosa adoración. Realmente debemos retomar esas adoración que van dirigidas hacia Dios. Recuerden que nosotros hemos sido creados para adorarlo a Él, no para adorar nuestra alma. Entonces, las adoraciones deben ser enfocadas para exaltar la grandeza de nuestro Padre Celestial, su voluminosa grandeza, su majestad, todo lo esplendoroso que es nuestro Padre Celestial. Tengo una palabra para ti que en Juan 14:23 y dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Muchas veces estamos buscando el evangelio y Jesús vino y predicó el evangelio del reino, pero no es para que lo busques en una iglesia, no es para que lo busques en un hombre, no es para que lo busques en un congreso, en un concierto. Donde primero debes buscar el reino de Dios es en tu corazón, porque Él vino a morar en ti. Si realmente tú le amas, si lo sigues, si le crees, entonces debes aprender a buscar a Dios dentro de ti. Esa es mi palabra para ti el día de hoy, una palabra poderosa de parte de Dios. Y seguimos con esta enseñanza que nos tiene nuestra hermana Oneida. Estuvimos hablando que el año pasado en Estados Unidos más de 23 millones de personas, según las estadísticas, se apartaron de los caminos del Señor. Muchos porque fueron distorsionados en la iglesia, muchos porque fueron saqueados en la iglesia, muchos porque fueron manipulados en la iglesia, heridos, muchos fueron heridos en la iglesia, maltratados en la iglesia. Y me llama la atención porque alguien me dijo, en el mundo yo estoy mejor que en la iglesia. Eso me partió el alma porque nosotros deberíamos ser un refrigerio para aquellas almas que están cansadas y que están cargadas. Pero llegamos a la iglesia y nos maltratan, nos hieren, con un llamado a la disciplina distorsionado. La palabra dice que al que Dios ama disciplina, y es verdad, pero la disciplina del Señor trae un arrepentimiento a un accionar que tú estás haciendo que no es correcto. Pero cuando una disciplina te hiere, te maltrata, entonces eso no es una disciplina que viene de parte de Dios, porque la disciplina de Dios te restaura, no te mata. Sí. Y no hay una herida que perdure tanto y que sangre tanto que una herida que te ocasionen en el alma y por personas que tú entiendes que te van a llevar a donde Dios. Entonces, es una pena que nosotros como líderes espirituales estemos experimentando este tipo de situaciones donde las almas no quieren ir a la iglesia, prefieran estar en el mundo, que debería ser inverso. Mira, en mi interactuar con el Señor, mientras estuve buscando su dirección con
el libro que te he hablado, que escribí, el Espíritu Santo me llevó a darme cuenta de dos verdades. La Biblia presenta dos clases de cristianos, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Pero entonces, dentro de la interacción en la iglesia, el cristiano carnal se puede manifestar en 4 tipos. Está el cristiano formado, el deformado, el informado y el conformado. Sí. Pero está el espiritual, que es el transformado. Cuando una persona llega a la iglesia nueva y desconoce estas verdades, puede ser que dentro del liderazgo lo que estén sean cristianos carnales, y esos cristianos carnales van a herir a esa persona, pero la persona no sabe. Entonces, el desconocimiento principalmente es la raíz de que muchas personas entran a la iglesia y salen heridas y no saben cómo remendar la situación. Entonces, si el creyente no está claro de estas verdades, cuando llegan las pruebas, cuando llegan los enfrentamientos, las humillaciones dentro de la misma iglesia, pues sí, se va a ir. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el liderazgo no solamente está en la carne, muchas veces el pastor no está en la carne, pero le está dando base legal a Satanás. Porque hay muchas maneras en que la iglesia de Jesucristo hoy le está dando base legal a Satanás y no se da cuenta. Una de las más sencillas es el porte de las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios. Porque la Biblia dice en Romanos 13:8, no le deban a nadie nada. En Proverbios 22:7 la palabra de Dios dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es hecho esclavo del que presta. En Deuteronomio 28, el versículo 2, en la última parte, Dios le dice a su pueblo, tú vas a prestar a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero el sistema del anticristo, conociendo estos principios, elaboró este plan de las tarjetas de crédito, de los préstamos hipotecarios y todas esas facilidades para atrapar al pueblo de Dios. Cualquier cristiano que tenga un préstamo o que porte una tarjeta de crédito, Satanás tiene base legal para atacarle, no importa quién sea. ¡Wow! Entonces, tremendo. Ese pastor, ese líder puede ser un objeto de déspota, de destructor a las almas del pueblo. Solo por eso, mira, yo conozco la gurú más grande de finanzas de Latinoamérica, que es portuguesa, una mujer cristiana con un ministerio cristiano impresionante. Pero esa señora dice, no, tú puedes utilizar las tarjetas de crédito. Pero no es así. En el mundo espiritual, tú le das legalidad a Satanás cuando toma prestado a un banco, a una financiera o cuando portas una tarjeta de crédito, porque eso es un dinero prestado. Ahora, ¿cuándo es que el creyente debe pedir prestado? ¿A quién debe recurrir? Debe recurrir a sus parientes, a sus hermanos en la fe. ¿Cuándo debe tomar un préstamo un cristiano? Esas son cosas que después podemos tratar. Gloria a Dios. Pero este es un tema de los más sencillos. Sí, más sencillos. Mire, mi amada, una de las cosas, o sea, yo tengo un testimonio que nunca lo he dado, pero yo tuve un encuentro con el Señor, eso fue en el 2003. En el 2003 yo estaba en Estados Unidos y ahí yo tuve un encuentro con el Señor. No en Estados Unidos yo recibo al Señor. Un amigo me lleva a su iglesia, yo recibo al Señor, luego vengo para acá, para República Dominicana, y camino a La Vega, en el metro vegano, yo iba a hacer una diligencia, un cristiano, ya cuando íbamos a mediados de camino, me dice, yo tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Y bueno,
no voy a entrar en ese testimonio. Un día de esto le voy a dar su testimonio. Vuelvo y me voy para Estados Unidos. Y el Señor me quita todo en Estados Unidos y me manda para acá. Cuando yo vengo aquí a República Dominicana, el Señor moviliza todo, pone un salón al lado de mi casa y ahí yo empiezo a arreglarme el pelo y ahí empiezan a evangelizarme. De repente empecé a recordar esos encuentros que había tenido con el Señor y decidí ir a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, le entregué mi vida al Señor hasta este momento. Simplemente lo dejé todo. Todo lo dejé. Entro a esa iglesia y empiezo a servir. Nadie tuvo que discipularme, nadie tuvo que afirmarme. Yo simplemente dije, no salgo de aquí, yo no me salgo de los caminos del Señor. En esa iglesia aprendí todo lo que sé. Duré 15 años en esa iglesia. En esos 15 años, el pastor me llamó 2 veces. Y me llamó 2 veces porque necesitaba de mí, como ingeniera que yo era. Los líderes nunca me llamaron. Y nunca se preocuparon si yo tenía alguna necesidad, tanto espiritual como física, aunque gracias al Señor nunca he tenido esa necesidad monetaria porque el Señor ya me había bendecido. Para muchos que están ahí y que entienden que Dios no bendice a los impíos, le tengo una mala noticia. Dios sí bendice a los impíos. Y cuando tiene un propósito con una gente, no lo deja pasar trabajo, porque lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Cuando yo llego a la iglesia, el maltrato más grande que yo recibí, lo recibí en la iglesia, más que en el mundo secular. Te lo creo. Más que en los trabajos que yo había estado, que he estado en mucho trabajo, tengo casi 25 años de experiencia en mi carrera y nunca recibí tanto maltrato como lo recibí en la iglesia. Te lo creo. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿es correcto? O sea, ¿yo debo dejarme maltratar? ¿Dejarme insultar? ¿Que me insulten? Tú eres así. Esa era mi pregunta al Espíritu Santo cuando el pastor desde el púlpito sacaba de su boca esos boches ahí arriba. Y yo decía, Señor, ¿y tú eres así? Yo era una bebé espiritual y entendía que estaba correcto. Pues no está correcto. No. Primero, el Señor no es un maleducado. Así mismo. Es lo primero. Cuando yo entendí y comprendí que el Espíritu Santo de Dios es un caballero que nunca va a tener en su boca un maltrato para ti y que cuando te corrige con un amor tan grande que a ti no te hiere, que tú simplemente vas a la cruz a pedirle perdón, entendí que esas personas son unos malos educados. Y yo aprovecho esta plataforma para decirlo. Si usted es de lo que utiliza el Espíritu Santo de Dios en el altar para dar boche o para estar hablando de los hermanos o para estar predicando en contra de un hermano que se fue de tu iglesia, le tengo una buena noticia a todos los que me están viendo. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí está un hombre carnal, lleno de demonios y predicando doctrina de demonios, porque ahí no está el Espíritu Santo. Cuando yo entendí eso, yo recibí la liberación más grande de mi vida, porque yo misma, o sea, había un espíritu de acusación hacia mí, porque yo entendía que lo que estaba haciendo, le estaba haciendo mal. Incluso pastores que te toman niños espirituales y te dicen, tú no sirves para nada. Cuando yo entendí que así no habla el Espíritu Santo, yo le hice una pregunta. ¿Tú te atreverías a decirle a tus hijos que no sirven para nada? Pues tú no eres nadie para decirme que yo no sirvo, porque mi padre me llamó y él cree en mí, así como cree en ti, tú que me estás viendo por las redes. Yo te exhorto, te animo, te pido que aprendas a conocer al Espíritu Santo de Dios. Aprende a conocer el caminar de Jesús. Aprende a conocerlo y entenderlo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te lo muestre. Y verás la educación personificada
en la persona de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay muchas personas que se están yendo de la iglesia porque le han vendido un evangelio equivocado. Le dicen, ven, tú tienes que ofrendar para que Dios te bendiga. Sí. Tienes que diezmar para que Dios te bendiga. Sí. Tienes que traer tus primicias para que Dios te bendiga. Entonces se vuelve en un trueque, en un mercado, de intercambio. Sí, sí. Yo te doy para que tú me des. Pues te voy a decir algo, y es una mala noticia para ti si andas buscando eso. La palabra dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mientras tú estás buscando que el Señor te bendiga y mientras tú estás en una iglesia que te están manipulando con mentira, porque Dios ya te bendijo. En la cruz Él pagó por todas tus enfermedades, por todas tus dolencias, por todas tus deudas. Él pagó todo en la cruz del Calvario. Tú no tienes que hacer nada para que Él te bendiga. Ya Él te bendijo. Es lo primero. Amén. Ya Él nos bendijo en la cruz del Calvario. Yo entendí que Él clavó el acta de los decretos que me Así hacía mismo contrario. es, Ya así yo mismo estoy es. libre. Yo estoy libre. Sí. Así Yo es. estoy libre. Y tú también, amado. Así No es. permita que venga el enemigo a acusarte. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces te levanta el Señor. Ahora lo que debes practicar es el temor a Dios para que no vuelva a caer otra vez de nuevo. Entonces, mientras hay iglesias que quieren tener iglesias multitudinarias, iglesias de miles de gente, iglesias con un evangelio super light, donde tú vas, te gozas, te disfruta una palabra, un concierto tremendo. Hay millones de cristianos que están siendo perseguidos. Hay millones de cristianos que están dando su vida, que están derramando su sangre en este momento. Hay millones de cristianos en esos países musulmanes que lo están matando quizá en este momento. Y por eso la hermana trae una oración poderosa, un clamor a favor de todos esos hermanos misioneros que están siendo perseguidos, que están siendo torturados. Hay países hostiles al evangelio, como es China, como es Corea del Norte, como es países africanos, que están matando a los cristianos, lo están encarcelando mientras tú estás en una silla y mientras hay pastores que están pidiendo dinero para tener iglesia grande, haciendo iglesia multitudinaria, y hay millones de gente que se están muriendo por falta de alguien que le mande una ofrenda. Mira, aunque tú no me lo creas, una de las oraciones que yo le hago al Señor es: Señor, despoja a todos esos pastores que tienen esos millones en los bancos y entrégaselo a esos misioneros que están en los países. Gloria a Mira, Dios. yo he traído aquí un calendario. Es el calendario de la Voz de los Mártires. Wow, es tremendo. la fundación sin fines de lucro que abarca a todos los misioneros del mundo, pero que en este momento histórico está centrado especialmente, como tú decías, en el Medio Oriente. Wow, tremendo. Este calendario tiene todos los días un país y una petición por cada hermano que se encuentra en esos países donde ser cristiano es asunto de vida o muerte. Este es un calendario gratuito que se le puede dar a cualquier iglesia. Wow, lo tremendo. tenemos aquí. Te voy a dejar muchos para que tú tengas, si alguien quiere. Gloria a Dios. Tenemos la guía de oración de este calendario. El día que toca una nación, aquí en orden alfabético está esa nación con su descripción y lo que está pasando. Hay 3 calendarios en el mundo: el calendario católico, el calendario judío y el calendario que vive la iglesia perseguida. La iglesia perseguida no dice: hoy es lunes 15 de febrero, no. He vivido un día más. Un día a la vez. Un día a la vez. Para la iglesia perseguida, el día de hoy es el día 45, 31 días de enero, 46 días, 31 días de enero, 15 días de febrero.
hemos vivido 46 días. Wow, tremendo. Y no saben, son misioneros que están predicando la palabra y no saben si hoy será su último día. Así Mientras es. nosotros que tenemos el privilegio de poder predicar la palabra de Dios con libertad, nos estamos desviando del verdadero evangelio. Lo que tenemos es una red, yo le he puesto el nombre, una red infectada de un evangelio distorsionado, de personas que, como dice la palabra en 2 de Timoteo 3, mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Eso es en la Biblia, la Nueva Traducción del Mundo. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores. Dicen por ahí que ahora los juicios y las demandas se están viendo más en el pueblo de Dios que en el mismo Correcto. pueblo del enemigo. Dicen, Así es. calumniadores, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, o sea, una forma de devoción piadosa. Te están diciendo, yo soy cristiano y no hay nada de que... El cristiano carnal. Pero resultando falso a su poder, y de esto apártate, porque de esto se levantarán aquellos hombres que astutamente logran introducirse en las iglesias para llevarla cargado de pecado, para cautivar a las mujeres con diversos deseos. Y si me voy por ahí, es mucho más. Así es. La palabra dice que ellos mismos, como Janes y Jambre, resisten a Dios. Así es. En estos tiempos. Así es. Y la iglesia de Dios, nosotros, yo soy de la que digo que nosotros como país tenemos un privilegio tan grande, porque el Señor ama tanto a República Dominicana. Y yo le hacía un chiste a nuestro hermano Sandy, porque yo decía, es que aquí hasta los ladrones y los atracadores se encomiendan a Cristo para darle, para hacer un... Señor, voy a dar este tumbe. Y todavía están en los puntos de droga, y usted lo ve que se fuman su estupefaciente y se lo encomiendan a Dios. Y el Señor ve esa inocencia y el Señor se agrada. Por eso el Señor tiene tanta misericordia de República Dominicana. El pasado sábado estábamos aquí con el equipo y el Señor nos motivaba a orar por República Dominicana. Y mientras orábamos, nos pusimos, el Señor nos puso en el corazón a orar para pedir perdón, para humillarnos delante de Dios. Y nosotros no sabíamos que había una alerta de tsunami. Estábamos en medio de la alerta. Y terminó el programa, eran las 8:00 y ya la alerta de tsunami había sido quitada. Sí. Y yo decía, wow, Señor, tú eres tremendo. ¿Por qué? Porque Él mueve gente en el mundo entero para interceder. Sí. Porque Él dice, si aunque sea uno estuviera en la brecha por mi pueblo, yo por esa persona tendría misericordia. Y después de esta breve pausa, regresamos y retomamos este tema, uno en la brecha. Amén.
Estamos nuevamente con ustedes, mis amados, después de esa adoración de nuestra hermana Oneida, con una palabra en Salmo 34:11, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Una de las cosas que el Señor siempre hace mucho hincapié es en el temor. ¿Por qué? Incluso Isaías dice que uno de los espíritus que tenía Jesús, de los espíritus de Jehová, el espíritu de temor a Jehová. Así es. La palabra dice que él anda buscando intercesores, que se pongan en la brecha por su pueblo. Y estos son tiempos muy difíciles los que está viviendo la tierra, las naciones de la tierra. Si vemos, ya se están cumpliendo todas las profecías. La venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Y uno, ¿cómo tú lo ves? La palabra dice que debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Jesús dejó en Mateo 24 todas esas señales, lo leímos al principio. Habrá guerras, rumores de guerras, hambruna, terremotos, y ya los estamos viendo. Muchas personas se preguntan, pero desde el 1900, los primeros cristianos que empezaron a evangelizar la tierra, pues decían que Cristo venía, ha pasado 100 años y no ha venido. Pues yo te tengo una buena noticia. Ya en aquel entonces, las señales que están pasando ahora no estaban en aquel entonces. Así es. Las señales se están viendo ahora. Entonces, uno de los relojes, el reloj profético que todo cristiano debería darle seguimiento es a la nación de Israel. Correcto. Y vemos cómo Israel entra en conflicto con Gaza, y vemos cómo ya tiene 1 año y pico, el 7 de octubre del año pasado, hubo una irrupción por parte de Hamás al pueblo de Israel. Y muchos estaban diciendo, no, porque que se va a acabar, que la tercera guerra. Sin embargo, en Sofonía 2 explica muy claramente todo lo que está pasando proféticamente. Sí. Vemos ahora cómo el nuevo presidente Donald Trump pues da una orden y un ultimátum al movimiento de Hamás y le dice: ustedes entregan los prisioneros israelíes, sino Israel que desate el infierno en Hamás. O sea, usted tiene que ver lo que está pasando en las naciones de la tierra. Vemos lo que está pasando. Usted sabe lo que significa desatar el infierno en una nación. Muchos dirán, sí, a mí no me importa, yo no estoy por allá, pero hay millones de niños que están muriendo. Hay personas inocentes en medio de este conflicto bélico. Sí, personas que no tienen que ver, que por causa de un grupo, por causa de personas degeneradas, como lo dice la palabra, traicioneros, testarudos, orgullosos, están muchos, millones de personas están en medio de ese conflicto sufriendo y no tienen para dónde ir. Y hoy la hermana nos va a hablar de todos esos misioneros y de todos esos hermanos en Cristo que están también en medio de ese conflicto bélico. Correcto, correcto. Esa palabra, el temor de Dios, es sumamente importante cuando nos movemos en el mundo islámico. Sabemos que los musulmanes son los hijos de Abraham, de la egipcia, de Ismael, los descendientes de Ismael. Entonces, Dios dijo que Ismael y su generación iba a estar en contra de todos y todos en contra de él, porque es una descendencia que no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios y por eso son tan agresivos, tan crueles. Y es por eso que para ellos les resulta tan incomprensible un evangelio de amor, de entrega. Y por eso esas personas son tan aberrantes en el trato con los cristianos.
Hoy en día el Medio Oriente, los cristianos en el Medio Oriente están pasando una situación sumamente crítica y en realidad se debe a que las profecías se están cumpliendo. Eso es así. Wow. Nosotros estamos viviendo un evangelio light porque no sabemos que para acá viene. Porque Jesucristo, dice Pablo, que va a comenzar el juicio por la iglesia. Y la iglesia va a ser purificada. ¿Y cómo va a ser purificada la iglesia de Jesucristo? A través de la persecución. Lo que están pasando nuestros hermanos allá en el Medio Oriente, eso viene para acá. Eso va a venir, porque se va a saber quién es quién. Es muy fácil ser cristiano en nuestros medios, Latinoamérica, Norteamérica. Muy fácil ser cristiano. Pero fíjate, cuando vino la pandemia, el COVID, fue impresionante la cantidad de personas que estaban aterrorizadas. Wow. Cristianos con un terror y un espanto que eso era indescriptible. Entonces, el Señor va a limpiar su iglesia con la persecución. La persecución va a llegar al mundo entero. Mire, y eso es muy importante, importantísimo, ese punto que usted toca, porque hay muchos cristianos que entienden que no. Hay muchos cristianos que entienden que su vida, como la están viviendo, hasta ahí va a llegar. Uh-huh. Sin embargo, Jesús lo dijo bien claro. Dice que estrecha es la puerta. Y entonces nosotros como cristianos queremos una puerta muy ancha. ¿Entiendes? La de la comodidad. La de la comodidad. Sí. Entonces Jesús dice, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces, muchos cristianos, hay líderes que están predicando que los cristianos no van a pasar por esa situación, que los cristianos van a ser arrebatados por el Señor a las nubes, que los cristianos... y miren, mis amores, una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la tribulación. Y yo no entiendo por qué es tan difícil de entender, porque usted coge, Mateo 24 y lo lee y Jesús bien claro lo dice. Mire, vamos a leerlo para que lo sepan, que vamos a ser perseguidos. Así es. Vamos a ser perseguidos. Sí. Vamos a ser perseguidos. Y aborrecidos. Y aborrecidos. Entonces, si tú como cristiano, yo me tomo como un termómetro. Si yo como cristiana, yo no le caigo, o sea, si usted le cae bien a todo el mundo como cristiana, hay un problema. Así es. Porque los cristianos no le vamos a caer bien a todo el mundo. Hay una línea cristiana que le llaman la sana doctrina. Pero cuando yo veo la sana doctrina, veo un grupo, una línea de hermanos, porque creemos en Cristo y lo hemos confesado, lleno de orgullo, lleno de arrogancia, donde nos creemos que porque yo tengo la sana doctrina, ya yo estoy al lado de nuestro Señor Jesús. Bueno, está el Padre, el Señor Jesús a la derecha y nosotros. Amén. Y realmente no es así. Porque la sana doctrina es simplemente predicar exactamente el evangelio que Jesús nos dejó para que predicásemos. Amén. Amén. Y cuando hablamos que Jesús dejó para predicarnos, y yo hago una comparación con esa línea de la sana doctrina, veo más bien sectas y no el evangelio de la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué secta, hermana? ¿Por qué usted me dice que secta? Si yo soy de la sana doctrina, bueno, porque usted está imponiendo cosas que no están en la palabra. Están imponiendo pensamientos de hombre, de cosas que tú debes hacer, si lo tienes que hacer de esta manera, si lo tienes que hacer, y si no lo haces, tú no perteneces a mi iglesia. Entonces eso se llama sectas. ¿Por qué? Porque el evangelio que Jesús nos dejó, si vemos después del Pentecostés y nos vamos a Hechos 2, dice la palabra, que ellos se reunían en las casas y compartían el pan con sencillez y se ayudaban mutuamente, vendían todo lo que tenían y lo ponían al servicio de la iglesia. Pero la iglesia no se quedaba con eso.
Dice la palabra que lo compartían entre los hermanos y no había necesidad en ninguno de los hermanos. Exactamente. Incluso la palabra dice que a Pedro lo criticaron. Pero cuando usted dice, ¿por qué lo criticaron? Porque Pedro estaba en la oración, en el ayuno, ministrando la palabra y las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces la palabra dice que le dijeron a Pedro, mira esto, están predicando, sanando gente, levantando muertos, y de un solo fuetazo 3,000 se convirtieron. Sin embargo, estaban desatendiendo a las viudas. Y eso le hizo un pequeño rayón a tan hermosa sábana blanca que ellos tenían. Entonces, cuando vemos ese evangelio y vemos cómo arranca la iglesia primitiva de ese entonces y vemos la sana doctrina que se predican ahora, nos vemos que está muy distorsionado de lo que Jesús dejó. Así es. Realmente no es sana doctrina, nada. Porque tú puedes tomar la palabra y predicarla como tú quieras y entenderla como tú quieras, pero no es como tú quieras, es como Jesús quiere que tú la prediques. Correcto. Entonces, cuando tú coges la palabra y la entiendes a tu manera, sin buscar la dirección del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, y coges esa palabra y la entiendes de una manera y la predicas de esa manera y la impones de esa manera a una congregación, entonces ya se convierte en una secta, no en una sana doctrina para mí. Es un tema bastante. Amén. Entonces, realmente el Señor anda buscando en este tiempo intercesores. Sí. Mire, la palabra habla que realmente la tierra cuando Jesús vino, ya Satanás había sido enjuiciado. La palabra dice que Él llevó cautiva la cautividad. Dice que bajó a los infiernos, le quitó la llave de la muerte y del Hades a Satanás. Resucitó victorioso y dice que exhibió públicamente a todos los espíritus. ¿Sabe lo que significa exhibirlo? Es cuando usted llega a un lugar y algún ladrón quiere entrar a su casa y usted agarra el ladrón y lo amarra y lo pasea por la calle para que todo el mundo vea al ladrón. Eso mismo hizo Jesús. Exhibió públicamente a todos los espíritus inmundos. Le dijo, ahora aquí el jefe soy yo. Correcto. El jefe aquí soy yo. La gloria para Él. Amén. Sin embargo, nosotros, ¿qué estamos predicando? Estamos llevando a la gente más cautiva. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos que tú tienes que usar falda sin que el Espíritu Santo de Dios te trate, tenga un trato contigo. Correcto. Te estamos obligando a que tú no te peines sin que el Espíritu Santo de Dios tenga un trato contigo. Te estamos enseñando que no puedes usar arete sin que el Espíritu Santo de Dios trate con esa persona, simplemente porque lo estamos imponiendo. Ese no es el Evangelio de Cristo, eso es una secta. Sí. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos, cuando Jesús venga, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre multitudes de gente se salvaron. Sanamos a los enfermos. Y Jesús le va a decir, mira, quítate de ahí. Hacedor de maldad. Yo no te conocí. Tú me conociste a mí. Pero yo a ti no. No. Amén. Entonces, hay un pueblo, amada, que está confundido. Sí. Está confundido. La iglesia ha confundido al mundo. Hay muchas personas en el mundo que no quieren venir a los caminos del Señor por causa de mal testimonio que alguien está dando. Y la palabra dice que David mató a Goliat con una pedra. Dice que le tiró y Jesús vino y le dijo, ahora tú vas a tener que matar a Goliat, pero con el amor. Así es. Correcto. Sin piedra. Correcto. Por eso el pueblo de Israel esperaba a un guerrero que viniera a liberarlo del pueblo de Roma, de los romanos. Sin embargo, Jesús le dijo, hey, yo vine a predicar primero un reino invisible porque yo quiero conquistar tu corazón. Jesús es muy sabio, porque Jesús sabía que en nosotros no hay nada bueno. Así es. En nosotros no hay nada bueno. Si Él no conquista nuestro corazón y no lleva el evangelio hacia adentro, no hacia afuera, Él va a venir y cuando venga en su segunda venida le van a hacer lo mismo, lo van a querer matar. Correcto. ¿Lo van a querer matar? Así es.
Entonces Él necesita cambiarnos, transformar nuestro corazón de malo a bueno, cambiar nuestros pensamientos, Así nuestras es. emociones, nuestra voluntad. Él quiere llevar todo al reino. Y luego cuando Él venga en su gloria, dice, y encontrará fe en su iglesia. Así es. Por eso cuando usted ora con el Padre Nuestro no es más que una declaración profética. Y después de esta breve pausa, seguimos con esa declaración profética. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Le damos la gloria al Señor por este tiempo. La palabra dice en Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Muchas veces nosotros nos desgastamos orando por nuestros deleites, y el misterio no está en tu orar para que el Señor te dé, sino en tu ponerte en la brecha y orar para que el Señor ayude a los demás. Y cuando Él ayuda a alguien, por ende, Él va a venir y te va a ayudar a ti. Entonces tenemos que cambiar ese corazón egoísta por un corazón más dador, un corazón más generoso, y debe dolernos y nosotros debemos tener compasión por lo que están pasando nuestros hermanos. Exactamente. Por eso nace la hora del clamor, y en esta hora vamos a estar levantando un clamor. Nuestra hermana Oneida va a estar levantando un clamor por nuestra nación. Si tú eres cristiano, tu nación es Israel, por nuestra nación de Israel, por Estados Unidos, para que el Señor pues dé la sabiduría y la inteligencia para que todo este conflicto pueda negociarse y llegar a un buen término, en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, Señor nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio de un corazón contrito y humillado, y también donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, Padre, en este momento ten presentamos misericordia, a la Señor. nación de Israel delante de tu presencia. sí, Señor. Tu nación que escogiste desde antes de la Oh, fundación sí, del papá. mundo para Ten ser un misericordia, modelo Señor. de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Oh, sí, amado Pero Rey. que sea apartado de ti, Señor, siguiendo, Señor, los ejemplos de las naciones que no te conocen ni te temen. Oh, sí, Señor. Pedimos perdón por la nación de Perdónanos, Israel, Señor. Perdónanos. Perdona a Israel Sí, Padre. por haberte dejado a ti Oh, Padre, ten y compasión. abrazar, Señor, los esquemas del mundo. Ten misericordia. Perdona a Señor. Israel, Señor, por haberse rebelado contra ti Oh, y establecer la agenda LGBTQ Oh, en su Señor. nación. Perdona a Ten Israel, misericordia, Padre celestial, porque no te tienen a ti en primer lugar. Oh, sí, Señor, Te ten pedimos que misericordia. perdone a esa nación. De igual manera estamos presentándote a los Estados Unidos de Oh, Norteamérica, Padre. una nación que fue fundada sobre los cimientos de tu santa palabra, pero que al igual que Israel Oh, sí, se ha Señor. apartado de ti, Señor, se ha corrompido hasta el extremo, mi Vuélvete a Dios, ellos, Señor. pero que junto con esta nación están, Señor, trazando unos lineamientos determinantes para estos Oh, últimos sí, tiempos. Señor.
Señor, te pedimos por sus líderes. Sí, Señor. Especialmente por los 2 gobernantes de estas Padre, naciones. Que tú en tu te lo gracia y en tu presentamos, misericordia Señor. abras sus sentidos espirituales, que pongas tu santo temor en ellos para que se vuelvan a ti, Señor, y junto con sus naciones confiesen sus pecados y decidan Sí, ponerte Señor. a ti en primer lugar en sus vidas. Oh, Padre, sí. Pido por las naciones que rodean a Israel Sí, y que Señor. están cumpliendo el reloj profético, para que tú también tengas misericordia de ellas. Ten porque misericordia, ellas no Señor. saben que tus manos y tus ojos están alzadas en contra de ellas. Oh, Tú dices Padre. en tu palabra que todo aquel que maldice a Israel, tú lo vas a maldecir. Sí, Como Señor. de la misma manera, todo aquel que bendice a Israel, tú lo vas a bendecir. Ten misericordia de los Emiratos Árabes, de todas las naciones musulmanas, especialmente, Señor, Irak, Irán y todas esas naciones que se han levantado en contra de Israel. Todos los musulmanes, Sí, Señor. Señor, te pedimos por ellos que tengas misericordia de Ten ellos. misericordia, Que Señor. abras, Señor, los sentidos espirituales, que pongas tu santo temor y los convenza de Sí, pecado, Señor. de justicia y de juicio. Oh, En Padre. el nombre del Señor Jesús. Amén, Padre, en ese mismo orden, Señor, y en la unidad del acuerdo con mi hermana, venimos presentándote, Señor, República Dominicana. Señor, levántate a favor de esta nación, Padre. Padre, envía a tus ángeles a custodiar República Dominicana. Padre, pon tus ángeles en los 4 puntos cardinales y en toda la línea fronteriza, Padre. Padre, con la espada desenvainada, que ningún espíritu de destrucción pueda venir, Señor, a tu nación. Haz memoria, Señor, del pacto que hicieron los padres de la patria cuando fundaron esta nación. Te la entregaron a ti en tus manos, Señor, para que tú gobiernes, para que tú seas el primero. Padre, haz memoria de ese pacto y ten misericordia. Padre, te presentamos, Señor, los líderes, los que están en eminencia, Señor. Te presentamos al presidente Abinader, te presentamos a la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados, Señor, el Poder Judicial. Padre, y a partir de ahí te pedimos que toques sus corazones, porque dice tu palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo está en paz. Señor, cambia sus corazones por un corazón de carne. Padre, ponle en su corazón el buscarte, el entenderte. Señor, Padre, permite que ellos lleguen al conocimiento de tu gloria, que te reconozcan como el único Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por la nación de Haití, Señor. Mire ese conflicto interno que tiene esa nación. Padre, levántate, Señor, no te quedes sentado en tu trono. Levántate a favor de Haití, Señor. Porque si ellos están bien, nosotros también estaremos bien, Padre. Amén. Oramos para que tú tengas misericordia del pueblo de Haití y de todas las naciones de la tierra. Te presentamos todas las naciones de la tierra, Señor, en esta hora. Te presentamos a Rusia, te presentamos a Ucrania. Señor, a una intervención divina, Padre, para que los líderes que guían esas naciones lleguen a un acuerdo. Así, Señor, tanta sangre que se está derramando, pare. Padre, que la sangre de los inocentes, Padre, están clamando hacia ti, Señor. No calles, no vuelque tu rostro. Míranos con misericordia. Por tu infinita bondad, Rey de Reyes y Señor de Señores, que ellos puedan entender que por encima de ellos estás tú. Padre, mira, Señor, los misioneros en aquellos países hostiles a tu evangelio. Señor, tráele la provisión divina, haz intervención divina, Señor, para aquellos hermanos que te necesitan y que están pasando por persecución, que no tienen recursos, que no tienen alimento, Padre, que están siendo encarcelados, Señor. Dale una protección divina en esta hora, Señor. Tú dices en tu palabra que si aunque sea uno se pone en la brecha por tu pueblo, por uno tú tendrás misericordia.
misericordia. Padre, aquí habemos un equipo que estamos en la unidad del acuerdo para que tú te levantes a favor de República Dominicana, a favor de Israel, a favor de Estados Unidos, a favor de todos los norcoreanos, Señor, que quieren buscarte y que están siendo perseguidos, a favor de todos en los países islámicos, de todos los cristianos que están en medio de esa religión, que están siendo perseguidos. Señor, levántate a favor de tu pueblo. Amén. Amén. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levantamos un clamor en esta hora por aquellas personas que están en necesidad, que están enfermas, Señor, para que tú los sanes, para aquellas personas que están pasando, Señor, por depresión, por tristeza, Señor, para que tú los libertes. Amén. Señor, como aquella mujer sinofenicia que tú dijiste, vete, tu hija está curada, Señor, y en ese momento fue liberada su hija. Que todo el que esté pasando por depresión, por tristeza, Señor, sea libre en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Todo aquello que estén pasando por dolor, por enfermedad, que estén en los hospitales, que estén en las casas, niños que están enfermos, niños que están internos en los hospitales, niños que están en cuidados intensivos, personas que están en cuidados intensivos. Enviamos la palabra en esta hora, levantamos un clamor, Señor, y aquello que tú hiciste, aquel milagro tan maravilloso que tú hiciste, Padre, con el siervo del centurión, ese mismo milagro pedimos para ellos. Donde quiera que haya un enfermo, enviamos la palabra. Amén. Que en este momento, Señor, toquen esos cuerpos y todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad salga de esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Nos vamos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por el respaldo que tú le das a la hora del clamor. Amén. Gracias por la provisión divina que tú has traído, Señor, al canal. No necesitamos pedirle a hombre, porque tú de manera sobrenatural estás trayendo Amén. La provisión. Te damos gracias. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque podemos ver tu gloria cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y tú que me ves, te bendecimos en esta hora y desatamos una palabra en tu vida. Y esa palabra es que lo mismo que el Señor hizo en aquel entonces, que le proveyó a todo el que necesitaba, le dio de comer a los 4,000 y después a 5,000. Esa misma provisión sobrenatural, el poder de la multiplicación, llega a tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos vamos de este lugar. Nos vemos la semana que viene, el próximo sábado de 6 a 7 por este mismo canal. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso.